Bueno, hermanos, vamos a continuar entonces con la serie que hemos venido desarrollando acerca de los atributos de Dios. Ya vamos en la clase 52. Hemos estudiado 52 atributos acerca de Dios y bueno, básicamente el estudio acerca de Dios sería un estudio infinito. De hecho, la Biblia dice que la vida eterna es conocer a Dios. Entonces hoy vamos a estar hablando precisamente de un aspecto que también menciona mucho la Escritura, y es que nuestro Dios es único. Nuestro Dios es único, no hay nadie como Él, no hay nadie ni siquiera que se asemeje a Él. Entonces ese principio lo podemos ver en Isaías capítulo 45, vamos a buscar ese texto. Isaías capítulo 45, versículos del 5 al 7. Si alguien tiene ese pasaje, lo puede leer. Yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, para que sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo, que formó la luz y creó las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. Amén. Vamos a orar para pedir la dirección del Señor. Padre, te damos muchas gracias porque nos permites reflexionar en esta noche acerca de que tú eres un Dios único, Señor. Eres un Dios como sabemos que no hay ningún otro. Padre, ayúdanos a ser conscientes de lo que implica que tú eres el único Dios verdadero, que tú eres el único Dios que realmente existe. Padre, oramos para que tú nos ayudes a apartar nuestros corazones de la idolatría, a apartar nuestros corazones de pronto pensar que hay algo diferente a ti, que tal vez nos puede llenar, que tal vez nos puede dar satisfacción. Ayúdanos más bien, Señor, por medio de este estudio, a quitar de nuestras vidas todo ídolo, todo aquello que no seas tú, y que podamos, Señor, realmente abrazar con gozo este atributo de que tú eres un Dios único y que por lo tanto demandas una adoración exclusiva hacia ti y hacia nadie más, Dios. Padre, oramos para que solo tú seas exaltado por medio de la exposición de tu palabra. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, aquí vemos la idea de que Dios es único, y ahí vemos que el mismo Dios se está presentando así. El texto dice: yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo. Dios mismo está haciendo hincapié en el hecho de que no hay nadie, no hay ninguno más que Él. Él es el único Dios. Todo lo demás, por más de que lo presenten como dioses, vienen siendo dioses con D minúscula. Dioses que en realidad el hombre se ha inventado, ha creado para de alguna manera satisfacer de pronto su necedad, su pecado, pero en últimas el único Dios que hay, el único Dios que existe es el Dios de las Escrituras. Es el Dios al que tenemos acceso hoy. Es un privilegio realmente enorme para nuestras vidas poder relacionarnos con ese Dios. Saben que vivimos en un mundo donde mucha gente se indigna cuando un cristiano dice: es que mi Dios es el único Dios verdadero. Inmediatamente salen las personas a decir: pero usted es como muy cerrado. Hay otras religiones en el mundo, está Alá, están los dioses del hinduismo, está otras ideologías, otras formas de espiritualidad. ¿Usted por qué dice que su Dios es el único Dios verdadero? ¿Han escuchado eso? Es muy común, ¿no? Como que en la sociedad en la que estamos, mucha gente se molesta y hasta tilda a los cristianos a veces de mente cerrada, de que ellos creen que son los únicos, se creen los dueños de la verdad. ¿Han escuchado esos argumentos?
Bueno, coloqué ahí en la parte de reflexiona, ¿por qué se ha vuelto tan común hoy en día el abrazar la idea de que todo lo que se afirma como exclusivo, esto es muy común de esta sociedad, todo lo que se afirma como exclusivo es algo discriminatorio? Si la gente dice, yo creo que solo en Cristo hay salvación, la gente se indigna y dice, qué mente tan cerrada, ¿cierto? Está discriminando a las otras religiones, porque hay otras formas de deidad, hay otras formas de espiritualidad, y ese es un cabezadura, es alguien con la mente cerrada. Pero ¿por qué creen ustedes que eso se ha vuelto tan común en nuestra sociedad? Se habla mucho hoy en día de la tolerancia, ¿no? Hay que tolerar pues diferentes ideas. Se habla de que la verdad es relativa, no absoluta, sino cada quien establece su propia verdad. Entonces, ¿por qué irnos al extremo de pensar de pronto de que Dios es único, no? Dios es uno más dentro de la amplia gama de deidades. Es lo que se presenta muchas veces en este mundo, ¿no? Pero ¿por qué creen ustedes que se ha vuelto como tan común, ¿no? Esa palabra tolerancia se ha filtrado en muchos lugares, incluso en la academia. Antiguamente, cuando yo estudiaba en el colegio, yo recuerdo que, pues, de una u otra manera, cuando daban religión, enseñaban la fe católica. Hoy en día, ni siquiera eso. Hoy en día le dicen a la persona que va a enseñar religión que tiene que presentar un menú de todas las religiones que hay en el mundo y no puede parcializarse hacia ninguna, sino que tiene que dejar supuestamente que los estudiantes decidan. Simplemente como algo muy general, como un brochure para que observen todo el panorama de deidades que hay y escojan la que más les guste. Pero ¿por qué creen que eso sucede? ¿Alguien quiere comentar algo? Yo creo que es la idea humanista que ha tomado fuerza pues en los últimos tiempos. Pues la idea humanista refiere que pues, el centro de todo es el ser humano. Incluso pues el humanismo es el que ha creado dioses a su medida. Sí. De tal forma que lo que no me satisfaga de tal religión lo puedo sustituir con otra deidad y no pasa nada. Y entonces nos inventamos la expresión tolerancia para no atacarnos, ¿no? O tratar de no atacarnos. Yo creo que es una idea bastante humanista. Sí. Es minimizar a Dios o tratar de encerrar a Dios en mis deseos. Y si no puedo con Dios, con el Dios verdadero, pues entonces me creo otros. Sí. Sí, en últimas es una expresión de el pecado que hay en el ser humano, ¿no? Decía Juan Calvino que el corazón humano es una fábrica de ídolos. Y cuando miramos la sociedad en la que estamos, hay dioses con D minúscula al gusto del cliente. O sea, si alguien quiere un Dios que le apruebe la homosexualidad, hay un Dios para eso. Si alguien quiere un Dios que le apruebe la borrachera, hay un Dios para eso. Si alguien quiere un Dios que le apruebe su pecado, sea cual sea, probablemente va a encontrar un Dios que le apruebe eso. Entonces, vivimos en una sociedad así, donde tristemente el criterio humano o la perspectiva personal de cada uno se ha convertido en últimas en el patrón por medio del cual cada quien decide si va a creer en un Dios o no. Entonces, es lamentable eso, ¿no? Porque en últimas hay hasta una falla en ese mismo discurso, porque hablan de tolerancia, pero en últimas no toleran al cristianismo. Cuando un cristiano dice, yo soy cristiano, yo creo que solo en Cristo hay salvación, yo creo que Jesús es el camino, la verdad y la vida y nadie va al Padre si no es por Él, yo creo eso, entonces eso no lo toleran. Eso les parece algo como muy cerrado, que los cristianos tal vez han llegado a un extremo y cosas por el estilo, ¿no? Pero la pregunta que coloqué ahí, la siguiente es, ¿deberían los cristianos ceder ante las ideas de una supuesta tolerancia en la que todas las creencias respecto a Dios son igualmente válidas?
Deberían los cristianos simplemente como abrazar eso y decir, bueno, ¿para qué vamos a pelear de pronto con este mundo, con la academia, con los líderes sociales? Pues más bien abracémonos todos y digamos que todos creemos en una diferente expresión de Dios y vivamos en paz y armonía. Ajá. ¿Deberían los cristianos ceder ante eso? Vamos a estar viendo ahorita un ejemplo de una iglesia a la que el Señor mismo tuvo que exhortar precisamente porque cayó en eso. Una iglesia donde parece que llegó a ser más importante agradar a aquellos que tenían diferentes ídolos, diferentes deidades, que ser fieles a la palabra de Dios. Coloqué también una pregunta ahí de reflexión. ¿Cómo se podría aplicar el primer mandamiento del Decálogo si todos los dioses son considerados verdaderos? ¿Alguien recuerda cuál es el primer mandamiento del Decálogo, de los 10 mandamientos? No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Cómo aplico eso si todos los dioses son válidos? Es imposible. Si todos los dioses son válidos, el primer mandamiento no tiene sentido. ¿Cuáles dioses ajenos si todos son igual de válidos? Entonces tenemos que reconocer que hay un único Dios verdadero y que cualquier forma de deidad que no sea ese Dios único y verdadero es de lo que me tengo que alejar según el primer mandamiento. No tendrás dioses con D minúscula ajenos delante de mí. Vamos a leerlo, Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20, versículos del 1 al 3. ¿Aló? Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Amén. Lo primero que dijo el Señor cuando estaba dando esta lista de mandamientos fue: no tendrás dioses ajenos delante de mí. En otras palabras, Dios les está mostrando a las personas que el único Dios verdadero es Él. Y que cualquier otra forma de deidad ajena a Él no deberían tenerla. No deberían adorar o darle el primer lugar en sus vidas a algo o a alguien que no sea Dios mismo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque vivimos en una cultura así. Vivimos en una cultura donde de alguna manera se ha popularizado esta idea. Mucha gente tiene tal vez la noción de que lo más espiritual o lo más bonito es no hablar tanto de doctrina o de diferencias, sino abrazarnos todos y tener como la noción de que hay todas las formas de deidad son válidas, todos los dioses tienen su valor. Incluso hoy en día las religiones monoteístas tradicionales están tratando de unificar, ya se está trabajando en eso, un templo donde por lo menos las 3 religiones abrahámicas puedan estar unidas y orar juntos al Dios de Abraham. Ahí estarían los judíos, ahí estarían los musulmanes que son descendientes de Ismael y estarían los cristianos católicos principalmente. Entonces se está trabajando en eso, digamos que el mundo va en esa dirección y dice, bueno, pues no hay que cerrarnos tanto, no hay que hablar tanto de las diferencias, sino simplemente enfocarnos en que debe haber un Dios y bueno, el Dios cristiano es el mismo Alá y es el mismo Dios de los judíos y como que tratemos de poner a un lado las diferencias y unirnos en torno a una misma idea de Dios. Pero saben que eso es una trampa que no es tan nueva, aunque ese discurso de la tolerancia es, digamos que reciente. La realidad es que, como dice también en Eclesiastés, no hay nada nuevo debajo del sol. En el corazón humano está esa tendencia a tal vez evitarnos conflictos para estar en paz. Y en últimas, lo que puede pasar si no tenemos cuidado en nuestras propias vidas o incluso en la iglesia, tenemos que tener mucho cuidado porque puede llegar a pasar que por esa presión del mundo de no tildar a la iglesia de pronto como alguien que está discriminando, como alguien que está generando delitos de odio o de discriminación, como dicen ellos,
pues la iglesia empiece a ceder. Porque hay una iglesia donde vemos que esto ocurrió, vamos a mirarlo en Apocalipsis capítulo 2, una de las iglesias a las cuales el Señor Jesús mismo les habló fue la iglesia de Tiatira. Y ahí vemos que había este problema. Parece que la iglesia empezó como a ceder ante la presión del mundo. La iglesia empezó a de pronto decir, bueno, pues si el mundo habla de que hay diferentes formas de deidad, si hay diferentes ídolos que se puede escoger, básicamente así era en la cultura griega, uno podía escoger al dios de su preferencia también. Entonces, esta iglesia de Tiatira empezó a tolerar eso. Y al tolerar eso, en últimas, el Señor les exhorta a que se aparten de eso, porque de lo contrario vendrá juicio sobre sus vidas. Apocalipsis capítulo 2, versículos del 18 al 23, si alguien lo tiene ahí, lo puede leer. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llamas de fuego y pies semejantes al bronce, bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo una cosa contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y a todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré cada uno según vuestras obras. Tremendo eso, ¿no? Cuando en la Biblia se habla de tolerancia, tiene que ver con tolerar la mala doctrina. La iglesia había caído en un estado donde, bueno, toleremos a esa mujer que pues se dice profetiza, es una mujer que al parecer es de mente un poco más abierta, ella permite que pues se sacrifique a los ídolos, y dice ídolos con ese, ¿no? A los varios ídolos, y que no seamos de pronto tan extremistas, de que no, que es que el único Dios verdadero, ¿no? Más bien permitamos que haya una especie de pluralidad de dioses en la iglesia y toleremos eso, abracémoslo. Pero vemos que la exhortación que Jesús le hace a esta iglesia es precisamente que se arrepientan. O sea, nosotros no podemos tener dioses ajenos, es el primer mandato del Decálogo. No podemos permitir que hayan ídolos en nuestras vidas, en nuestros corazones. Y ahora el ídolo no simplemente es la estatua física tal vez, o la imagen en 3 dimensiones. El ídolo puede ser cualquier cosa prácticamente. Incluso creer en un Dios que no es el Dios de las Escrituras también es un ídolo. Hay gente que cree en un Dios que es solo amor, solo misericordia, solo gracia, solo compasión. Pero ese no es el Dios de la Biblia. Porque solamente están hablando de unos aspectos acerca de Dios, pero están ignorando o están omitiendo otros que la Biblia también habla, que son igual de importantes. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en abrazar ídolos o en creer que hay que tolerar de alguna manera que haya diferentes dioses o diferentes deidades en nuestra vida o incluso dentro de la iglesia. Entonces, con lo que hay en el estudio, los cristianos sabemos que el único Dios verdadero es el Dios de la Biblia. Los cristianos sabemos eso, lo sabemos por nuestra fe en Cristo y por nuestra propia experiencia de vida. Yo creo que todos podemos testificar de que el único Dios verdadero es el Dios de la Biblia. Por lo tanto, con lo que ahí tenemos la responsabilidad moral y espiritual de proclamar esa verdad sin importar las consecuencias. Como va el mundo, cada vez que un cristiano se levante a afirmar que Dios es único, que no hay diferentes dioses, que no hay diferentes formas de salvación, probablemente se va a ver expuesto a persecución. La Biblia lo dice, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución.
es una realidad y no deberíamos temerle a eso, porque en últimas fue lo que los mismos apóstoles enfrentaron. Cuando los apóstoles salieron a predicar el evangelio, se enfrentaron en su mayoría a naciones politeístas. En un principio eran 11, los 11 que habían caminado con Jesús, y el Señor los envió a las naciones. Y esas naciones en su mayoría tenían múltiples dioses. Y en ese contexto de politeísmo, ellos tenían que ir con firmeza, con valentía, a afirmar: solo en Cristo hay salvación. No importa lo que diga el Imperio Romano, que era tal vez el más poderoso de la época, no importa lo que afirmen ellos, solo en Cristo hay salvación. Y la consecuencia de afirmar eso fue que algunos incluso perdieron la vida. Algunos fueron encarcelados, algunos fueron apedreados, fueron perseguidos. Y nosotros como cristianos tenemos que estar preparados, porque afirmar valientemente que Dios es un Dios único, que no existe la multiplicidad de deidades que este mundo quiere ofrecer, probablemente con el paso del tiempo y como va la sociedad, va a causar cada vez más problemas a la vida del cristiano. Entonces escucharon las noticias, pero ayer se estuvo justamente debatiendo en el Congreso de la República un proyecto de ley que abiertamente buscaba perseguir a las iglesias. De verdad era algo, no sé si ustedes recuerdan hace un tiempo atrás también que intentaron pasar un proyecto que se llamaba Inconvertibles. El proyecto Inconvertibles es para que a una persona que está viviendo una sexualidad distorsionada o diferente al diseño de Dios, no se le pueda decir nada en la iglesia. O sea, si una persona de esas dice, bueno, yo quiero ir a una congregación, yo quiero que me ayuden en esta lucha que tengo, y la iglesia se acerca a darle una consejería, el pastor que haga eso va preso. O la iglesia que haga eso puede perder incluso la personería jurídica y pueden venir y sellar la iglesia. ¿Por qué? Porque según ellos es un delito de discriminación, es un delito de odio, porque ellos nacieron así, e intentar cambiarlos es atentar supuestamente contra la identidad que hay en ellos. Y gracias a Dios, ayer justamente los partidos tradicionales, en vista de que si hacían la votación iban a perder, usaron como estrategia salirse del auditorio, rompieron el quórum y no se pudo cerrar el debate del proyecto. Pero ellos están trabajando en eso. Y ayer no lo lograron aprobar, pero hoy van a hacer todo lo posible, o mañana van a hacer todo lo posible para que se apruebe. Y tenemos que estar preparados, porque eventualmente yo creo que es cuestión de tiempo para que empiece a pasar, incluso acá en nuestra iglesia. Tal vez antes de lo que tenemos presupuestado podamos abrir un ministerio carcelario. Porque tal vez va a haber persecución en contra de los pastores. Ya está pasando en países como Canadá, en países progresistas, que están colocando ese énfasis de que cualquiera que hable de un Dios exclusivo, de un Dios único, de un Dios que cambia y transforma vidas, para ellos será considerado como un delito de odio. Entonces estamos en una sociedad así. Y en el contexto de la Biblia, en el contexto de los apóstoles, vemos que ellos fueron perseguidos precisamente por no ceder ante esa tendencia de pronto de la sociedad, de que todos tengan diferentes dioses y que cada uno se respete y que no se metan, digámoslo así, en el terreno ajeno, ¿no? Miremos Hechos capítulo 5 para ver parte de lo que fue la persecución en la iglesia primitiva. Hechos capítulo 5, versículos del 27 al 32. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándole en un madero.
A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. El 32. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Amén. Tremendo eso, ¿no? ¿Con quién estaba hablando ahí, o con quién estaban hablando Pedro y los apóstoles? ¿Qué dice el verso 27? ¿Quién fue el que hizo la pregunta? En el concilio y el sumo sacerdote. ¿Qué creería un sumo sacerdote de Jerusalén? ¿Qué creería un sumo sacerdote en Jerusalén, en ese contexto? ¿Dónde estaría puesta su fe? Sí, eran judíos, básicamente, ¿cierto? Creían en la ley, rechazaban a Cristo como Mesías, judíos. Hubiese sido mucho más fácil si Pedro y los apóstoles le dicen, mira, tranquilo, tú eres el sumo sacerdote, tu fe también es válida. Es una expresión más y es otro camino diferente para llegar a Dios. Entonces, tú vas por tu camino de la ley, de la Torá, y déjame ir a mí por el mío del cristianismo y no pasa nada. Hagamos las paces, busquemos la paz. Hubiese sido fácil hacer eso, pero ellos no negociaron la verdad. Ellos sabían que por la verdad vale la pena incluso morir. Por eso dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y les confrontó porque decirle a los judíos en su cara que ellos eran los que habían matado a Cristo, al Mesías, al Redentor, era algo que probablemente les iba a enojar. Más porque estamos hablando de la gente del concilio, del sumo sacerdote. No es un judío, digamos, de pueblo, ¿no? No era alguien que tal vez no conocía mucho de su fe o de las escrituras. Eran los más altos líderes. Y a ellos, con firmeza, con valentía, vemos que Pedro y los apóstoles les predicaron acerca de Jesús. Y es importante que nosotros como cristianos estemos preparados para cuando eso suceda. Porque llegará un momento, tal vez en nuestra vida, donde tengamos que ser expuestos. O vamos a decir la verdad, o vamos a permanecer firmes en lo que creemos, o en últimas terminaremos abrazando toda esa doctrina, toda esa mentira de la falsa tolerancia. Segunda de Corintios capítulo 11, versículos del 24 al 28. Ahí vemos también parte de lo que fue el sufrimiento del apóstol Pablo por el Evangelio. Segunda de Corintios capítulo 11, versos del 24 al 28. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En camino muchas veces en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros de la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Tremendo eso, ¿no? Es solo una parte de lo que fueron los sufrimientos de Pablo como apóstol. ¿Quién lo estaba azotando? ¿Los judíos? Hubiese sido mucho más fácil tratar de hacer las paces con ellos y decir, bueno, pues abracémonos, no peleemos más, no discutamos. Su Dios también es mi Dios, entonces dejémoslo hasta ahí. Ahora, no solamente Pablo recibió persecución de los judíos, también de los gentiles. Ahí lo menciona. Peligros de los de su ciudad y peligros también de los gentiles. Personas no judías también perseguían a Pablo, también lo querían matar, porque probablemente estaban enojados porque Pablo era un cabezadura, muy cerrado de mente. Solamente cree que su Dios es el correcto, que su Dios es el verdadero. Pero en últimas, Pablo sabía que la verdad no se negocia. La verdad no es algo que vamos a vender simplemente para que nos ofrezcan una paz temporal. ¿De qué sirve estar en paz con los hombres si en últimas morimos y se pierde nuestra alma?
O sea, el único Dios verdadero es el Dios de la Biblia, es el Dios de las Escrituras. Y aunque a este mundo no le guste, como cristianos, nosotros tenemos el llamado de afirmar esa verdad con valentía y recordando que Dios está con nosotros. En últimas, lo máximo que puede hacernos este mundo caído es matar el cuerpo. Pero matar el cuerpo para el cristiano es ganancia. Dice Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces no deberíamos temer a los hombres y deberíamos con valentía poder afirmar que nuestro Dios es el único Dios verdadero y que solo en Cristo hay salvación. Así este mundo trate de decir que todos los caminos llevan a Roma o que todos los caminos llevan a Dios de diferentes formas. Como cristianos tenemos que permanecer fieles en decir no es así. Hay un solo camino y es Cristo. Y si no vienes por Él, ninguna otra forma de deidad va a poder reconciliarte con Dios Padre. Por lo que también en la parte aplica saber que tenemos un Dios único debería moldear nuestras vidas al punto de llevarnos a practicar una adoración exclusiva solo hacia Él. Es muy importante, no solamente tiene que ver con todo este tema de la persecución. Si creemos que Dios es único, que no hay nada más que Él, nosotros deberíamos adorarle de forma exclusiva solo a Él. También dice ahí, la realidad es que todos los falsos dioses de este mundo, todos, dígase sexo ilícito, dinero, placer, fama, incluso otras personas, no puede llegar a ser de otra persona un ídolo. Si toda mi vida depende de cómo está mi relación con mi esposa y si estoy mal con mi esposa, entonces no puedo orar, no puedo leer la Biblia, pues probablemente mi esposa se convirtió en un ídolo. Y puede pasar con las relaciones más cercanas a nosotros. Un hijo se puede convertir en un ídolo. Si mi hijo no está haciendo lo que yo quiero, si no va por el plan que yo tenía diseñado para él, está tomando otras decisiones, entonces estoy amargado, estoy frustrado y no puedo ni siquiera orar, no puedo leer la Biblia porque tengo esa carga en el corazón todo el tiempo. Probablemente mi hijo se ha convertido en un ídolo. Y debemos tener mucho cuidado, porque si creemos que Dios es único, quiere decir que todo lo demás es falso. Todos los falsos dioses, valga la redundancia, no son reales. Y por lo tanto no deberíamos vivir nuestras vidas en torno a ellos. Pregúntate con honestidad, ¿tu vida refleja que tú todo lo que haces es con el propósito de agradar al único Dios? ¿O de pronto hay dioses falsos? ¿O de pronto tu Dios es el trabajo? Porque es que si no trabajo, entonces ¿cómo pago el arriendo? Porque si no trabajo, entonces ¿cómo como? Incluso podemos utilizar algunos principios bíblicos para justificar de pronto un excesivo énfasis en el trabajo. Claro que hay que trabajar, es bíblico hacerlo, pero no debe ser nuestro Dios. Y si por alguna razón no tengo ya más el trabajo que tanto me gusta o que tanto anhelo, debería, a pesar del dolor que pueda sentir momentáneamente, eso no debería cambiar mi relación con el Señor. Pero si mi relación con Dios depende de otra cosa, pues probablemente esa otra cosa se ha convertido en mi Dios. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Cuando el apóstol Juan escribió la carta a creyentes, les dijo, hijitos míos, guardaos de los ídolos. Guardaos de los ídolos. Y no eran los ídolos de yeso que hoy en día están en la iglesia católica principalmente. Eso tenía que ver con ídolos principalmente en su corazón. En atesorar algo como más valioso que Dios. Entonces debemos preguntarnos, ¿nuestra vida refleja que todo lo que hacemos es porque nuestro único propósito es agradar al único Dios verdadero? ¿O de pronto hay algo que tenemos que tratar ahí en nuestro corazón? ¿Saben que un ejemplo de alguien que trató de buscar en los ídolos de este mundo, trató de buscar plenitud y no lo logró? Fue precisamente el rey Salomón. Vamos a mirar Eclesiastés capítulo 2. Uy, sí, hasta ahora me doy cuenta.
Esa literatura árabe. Eclesiastés capítulo 2. Vamos a leer del 13 en adelante. Sí. Es ser del 13 al 21. Y he visto que la sabiduría sobrepasa a la necedad como la luz a las tinieblas. El sabio tiene sus ojos en su cabeza, mas el necio anda en tinieblas. Pero también entendí yo que un mismo suceso acontecerá al uno como al otro. Entonces... Perdón, hermano, esto es del 3 al 11. Ah, ¿es del 3? Sí. No, del versículo 3 al 11. De que se me fue ese uno ahí. Entonces Era dice... del 3 al 11. Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino y que anduviese mi corazón en sabiduría, con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocuparán debajo del cielo todos los días de su vida. Engrandecí mis obras, edifiqué para mis casas, planté para mí viñas, me hice huertos y jardines y planté en ellos árboles de todo fruto. Me hice estanques de aguas para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Compré siervos y siervas, y tuve siervos nacidos en casa. También tuve posesión grande de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné también plata y oro y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música. Y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Y más de esto, conservé conmigo mi sabiduría. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte en toda mi faena. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y he aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Tremendo, ¿no? ¿Cuáles son algunos de los ídolos que se menciona ahí en ese pasaje? ¿Dónde buscó Salomón plenitud? La música, ¿cierto? Cantores, cantoras. En el vino también, es muy común hoy en día también, mucha gente que va detrás del vino y piensan, el vino me va a satisfacer. Las propiedades, ¿cierto? Dice que compró siervos y siervas, o sea, tenía esclavos a disposición, tuvo esclavos nacidos en su casa, o sea, era impresionante. Prácticamente, sí. Sin que lo persiguieran, por lo menos. Entonces, todo eso dice que no negó a sus ojos nada. O sea, todo lo que él quería ver, lo veía. O sea, tenía ese, sí, todo, poder, fama, mujeres, dinero, todo. Pero al final, después de haber pasado por todo eso, dice en el 11, miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos, y el trabajo que tomé para hacerlas, y aquí todo era vanidad. Vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Cuando estudiamos ese libro de Eclesiastés acá en la iglesia, la palabra vanidad en el idioma original es hebel. Y hebel significa algo que es fugaz, algo que parece real, pero no lo es. La idea en el original es como la del humo. El humo, uno puede intentar atrapar el humo y no puede. Por eso dice también en otras traducciones que era como un correr tras el viento. Uno puede correr tras el viento, pero no lo va a alcanzar. Al final termina uno cansado. Y es un desgaste que no puede llenar ni satisfacer al ser humano. Entonces, tratar de buscar en lo creado, lo que solo el creador puede dar, al final solo trae insatisfacción. Al final solamente trae aflicción de espíritu. Por eso, si examinamos nuestras vidas, cada vez que hemos colocado a una persona en el trono que le pertenece a Dios, el resultado probablemente es decepción. Cuando colocamos a alguien pensando, esta persona es la que me va a llenar a mí,
esta persona va a ser la que me va a dar satisfacción, si yo estoy bien con esa persona, todo va a salir bien en mi vida. ¿Qué pasa? Vanidad y aflicción de espíritu, porque hemos puesto a alguien en el lugar que solo le pertenece a Dios. Tenemos que aprender a que si Dios es único, también Él es el único al que debemos adorar. Es al único al que debemos servir. Es al único al que debemos rendir nuestras vidas. Toda nuestra vida debe estar enfocada en agradar a una sola persona, a Dios. Y en la medida que hacemos eso, el Señor nos va guiando también en las demás relaciones interpersonales. Pero el énfasis de nuestra vida, la adoración exclusiva de nuestro ser, debe ser para Dios. Juan capítulo 17, ese es otro texto donde vemos que se habla del único Dios verdadero. Juan capítulo 17, en el versículo 3. Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Amén. Para que sí. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Amén. Entonces, según ese texto, ¿qué es la vida eterna? Conocer al único Dios verdadero. Cuando ahí habla de conocer, no habla simplemente de conocer intelectualmente. Hay gente que tiene mucha información acerca de Dios, pero que no la vive. ¿Y de qué vale eso? De nada. Satanás tiene mucho conocimiento acerca de Dios. Yo creo que si a Satanás le hicieran un examen de teología, tal vez hasta saca más nota que muchos de nosotros. Conoce a Dios, conoce muchos de sus atributos también, pero no lo conoce relacionalmente. Entonces, cuando habla ahí de conocer, no es simplemente de conocer información, es de tener una relación con Él. Por eso el famoso pasaje también de Mateo 7, donde Jesús dice: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre no echamos fuera demonios, en tu nombre no hicimos milagros, no sanamos enfermos. Pero ¿qué les va a responder el Señor? Apartados de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad. La misma palabra en el original, conocí, de relación. Entonces, esas personas estaban en la iglesia, estaban sirviendo y estaban haciendo cosas. O sea, eran servidores, no eran tal vez neófitos o gente recién convertida, era gente que ya estaba ejerciendo un ministerio. Pero a pesar de que hacían cosas, a pesar de que tal vez conocían mucha información, su vida práctica, su vida de relación con Dios era nula. Por eso Jesús dice: yo nunca los conocí, nunca tuve una relación con ustedes. Ustedes estaban allá sirviéndose a ustedes mismos, haciendo muchas cosas dentro de una iglesia, pero en la intimidad conmigo no estaban. En una relación personal no existía eso. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. La vida eterna, bíblicamente, no empieza después de la muerte. A veces pensamos, voy a llegar a la vida eterna cuando me muera. Pero no es así como la Escritura lo menciona. La vida eterna comienza en el momento en que nos convertimos al Señor. En ese momento, el que ha creído genuinamente en Cristo de todo corazón, empieza a vivir la vida eterna. Empieza a conocer quién es Dios. Y poco a poco va a ir aprendiendo más acerca de sus atributos, acerca de su naturaleza, acerca de su carácter, y va a ir desarrollando una relación con Dios. Pero es algo que empieza desde el momento en que creemos. Entonces tenemos que preguntarnos, ¿simplemente conocemos información acerca de Dios o tenemos una relación real con Él? Realmente Dios, hablamos de que Dios es único, pero realmente Él es el único objeto de adoración en nuestra vida, o tal vez hay otros falsos dioses que están ahí tratando de pelear por el trono de nuestro corazón. Debemos preguntarnos eso, debemos examinarnos, porque parte de creer en un Dios único es que nuestra adoración también debe ser única y exclusiva hacia Él. Por lo que hay también en la parte de razón, si Dios es único,
Eso quiere decir, por simple lógica, que Él es esencialmente distinto a todas las formas de deidad que el ser humano se ha inventado. Por lo tanto, es nuestro deber como cristianos conocerle y amarle con todo nuestro ser, para que así podamos predicar con fidelidad a otros sobre el único Dios verdadero. Antes de ser llamados a predicar el Evangelio, somos llamados a conocer a Dios. No conocer datos acerca de Dios, no conocer información teórica, conocer a Dios relacionalmente. Tener una vida de oración, tener una vida de estudio de su palabra. Ese es el primer llamado a la vida del cristiano. De hecho es interesante porque cuando Jesús pasó toda la noche en oración para escoger a los 12, lo primero que Él les dijo fue que los llamaba para que estuviesen con Él. El primer llamado del cristiano antes de ir a predicar es precisamente conocer a Dios, saber quién es Él, tener una relación con nuestro Creador. Busquemos Marcos capítulo 3, versículos del 13 al 14. Después subió al monte y llamó así a los que Él quiso y vinieron a Él, y estableció a 12 para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar. Listo. ¿Qué es lo primero que dice ahí el texto en Marcos 3:14? ¿Para qué los estableció? Para que estuviesen con Él. Es el primer llamado a la vida del cristiano. También dice en 1 Corintios que fiel es Dios que nos ha llamado a la comunión. Nos ha llamado a tener primeramente una relación con Él. Porque lo que marca la diferencia entre los que están en Mateo 7 sirviendo al Señor, entre comillas, y los que genuinamente están sirviendo en una congregación para la gloria de Dios, no es lo que hacen externamente. Porque uno puede tener cristianos en una iglesia bíblica donde el cristiano está haciendo las cosas para Dios, externamente pues estaría haciendo prácticamente lo mismo que los que están en Mateo 7. Externamente parece que no hay diferencia, pero el Señor nos llama primeramente a conocerle en intimidad con Él, tener una relación, a que no simplemente hagamos cosas en la iglesia, sino que en nuestras propias vidas personales estemos siendo llenos del Señor. Por eso hablamos mucho acá en la iglesia del principio de ser antes de hacer. Necesitamos eso. Si simplemente nos enfocamos en hacer cosas, puede ser que, entre comillas, parezca que estamos trabajando más, o parece que, no sé, estamos alcanzando a más personas. Pero si no está fundamentado en el nivel de ser, al final es una torre de Babel. Al final eso se va a derrumbar, se va a caer. Lo que le pasó a estos personajes de Mateo capítulo 7, y eso por no mencionar a Judas, por no mencionar a Demas, por no mencionar a otros que estaban en la iglesia física, pero no estaban en la iglesia espiritual. No eran parte del rebaño de Dios. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Lo más importante en nuestra vida es nuestra relación con Dios. Ese es el primer llamado. Jesús en una ocasión dice la palabra que le pidió a los discípulos que oraran, ¿no? que rogaran al Señor de la mies que envíe obreros. Pero precisamente cuando nosotros oramos por obreros, debemos orar por hombres de oración, por hombres que conozcan a Dios. Porque de nada sirve enviar al campo misionero a un hombre que está lleno de hacer, pero no está lleno de ser. Está lleno de cosas que de pronto hace, actividades, pero su relación con Dios, la batería está en 1%. Eso, a largo plazo, no va a glorificar al Señor, antes se va a convertir probablemente en un medio para su propia caída y para que el mundo blasfeme en últimas de Cristo. Primera de Pedro capítulo 3, ese es otro texto que me gusta mucho respecto a lo que tiene que ver con ese nivel de ser, con esa comunión con Dios. Primera de Pedro capítulo 3, versículos del 14 al 15. Sí, si alguien lo tiene, lo puede leer. Mas también si algunos compadecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis
por temor de ellos, ni os turbéis. Ahí. Hasta el 15. Aquí. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y está siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Tremendo, ¿no? Dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. ¿Cómo podemos santificar a Dios en nuestros corazones? ¿Podemos hacer a Dios más santo de lo que es? Entonces, ¿cómo aplicamos eso? Dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Qué significa santificar? Apartar, ¿cierto? Entonces, santificar a Dios el Señor en nuestros corazones tiene que ver con darle el primer lugar a Él, con apartarle un lugar especial en nuestros corazones. Que Él sea el que tenga la preeminencia en nuestras vidas. Si hacemos eso, el resultado es lo que viene. Vamos a vivir una vida con Dios teniendo el primer lugar en nuestros corazones. Vamos a vivir una vida que el mundo no va a entender. Y es ahí donde el mundo va a decir, denme una explicación. ¿Usted qué hace un miércoles en la noche con ese calor que está haciendo? ¿Usted qué hace allá metido en un lugar donde están allá estudiando la palabra, cerquita los unos de los otros, como ahí no estuviese haciendo calor? ¿Usted qué hace allá metido? Perdiendo su tiempo. ¿Por qué no está viendo televisión? ¿Por qué no está viendo La Voz Kids? ¿Por qué no está, no sé, haciendo lo que el mundo hace? O sea, tener a Dios en el primer lugar de nuestros corazones hace que el mundo se pregunte, ¿por qué? ¿Cuál es la esperanza que hay en ustedes? ¿Qué los lleva a vivir de esa manera? Entonces, hermanos, preguntémonos, ¿estamos viviendo una vida cristiana que demande una explicación? Porque eso es lo que el texto dice. Dice que nosotros debemos estar preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Pero para poder aplicarlo, alguien tiene que demandarnos acerca de la esperanza que hay en nosotros. O sea, deberíamos vivir una vida cristiana que requiera una explicación. Que el mundo piense, pero ¿por qué hacen lo que hacen? ¿Por qué están metidos en la iglesia? ¿Por qué oran? ¿Por qué salen a evangelizar? ¿Por qué, no sé, por qué no están haciendo otra cosa? ¿Por qué su enfoque siempre es hablar de Dios? ¿Por qué trabajan tanto para alcanzar a otros? ¿Por qué abren grupos de conexión en la ciudad? ¿No les basta con las reuniones que ya tienen? ¿Por qué están haciendo todo eso? Entonces, en ese contexto debemos estar preparados para guiar a las personas a Cristo. Entonces, es el desafío que tenemos, conocer a Dios, santificarlo en nuestros corazones, darle el primer lugar a Él, de tal manera que este mundo pueda quedar asombrado al ver que realmente Dios es la prioridad en nuestras vidas. Lo que una frase ahí para meditar del autor C.S. Lewis, él dijo, si el cristianismo es falso, no es importante. Si es cierto, es infinitamente importante. Pero lo único que no puede ser es medianamente importante. Si es cierto, es la verdad más importante que existe en el universo. Si es falso, bueno, no importa. Pero lo que no puede ser es medianamente importante. Nuestra vida cristiana demuestra eso. Demuestra que Dios es infinitamente importante. Debemos examinarnos. En la parte de atrás coloqué algunas actividades de profundización. Bueno, les envié los videos por el grupo del Faro. Hay una predicación que se llama El único Dios verdadero, del pastor Adrián Rogers, y otra que también se llama igual El único Dios verdadero, pero del pastor Iván Reyes. Entonces pueden escuchar ambas predicaciones y escribir ahí en el recuadro las principales enseñanzas y aplicaciones de los mismos. También les compartí un podcast de Aviva Nuestros Corazones que trata precisamente
con la iglesia de Tiatira, de cómo ellos fueron de alguna manera cediendo, fueron tolerando la diversidad de dioses, los ídolos, y cómo todo eso en últimas llevó a que la iglesia estuviese en decadencia. Entonces la idea es que puedan escuchar ahí el podcast y meditar en cómo la tolerancia a falsos dioses en Tiatira causó la reprensión del Señor contra esa iglesia. Y tercero, a manera de introspección personal, pregúntate cómo impacta tu vida devocional saber que solo hay un único Dios y por lo tanto tu adoración a Él debe ser totalmente exclusiva. No puede haber nadie en el lugar que le pertenece solo a Dios, porque Él es el único Dios verdadero. Pregúntate también, ¿estás viviendo tu vida cristiana abrazando las ideas de tolerancia, entre comillas? ¿O estás procurando con valentía, o estás proclamando con valentía que el único Dios verdadero es el Dios de las Escrituras? ¿Estamos cediendo terreno de pronto ante esa supuesta tolerancia? ¿O estamos aprendiendo a ser fieles a Dios y a predicar el Evangelio así como los discípulos y la iglesia primitiva en general estuvo dispuesta a hacerlo? Entonces, bueno, esas son las actividades de profundización. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario sobre el estudio de hoy, que Dios es único, Dios es exclusivo, no hay nadie como Él. Pues acerca de la exclusividad que tiene Dios y siendo el único verdadero, pues gracias a Dios tenemos también la única verdad absoluta que puede haber en todo el universo y es su palabra, ¿verdad? Y es el medio por el cual podemos conocerle a Él, que es el único Dios verdadero. Y eso pues nos habla de la importancia, pues teniendo en cuenta el texto de Juan 17:3, que dice que te conozcan a ti, al único Dios verdadero. Y ahí está incluido también pues y a Jesucristo a quien has enviado, hablando de que esta es la vida eterna, conocerlo a Él. Pues eso nos habla de lo importante que es presentarle a la gente que no conoce a Dios, al Dios de la Biblia, y no presentarles a cualquier Dios que de pronto sea imaginario o que aún uno mismo se haya imaginado por diferentes razones en la vida. O sea, por una parte tenemos la necesidad de conocerle a Él a profundidad, conocerle muy bien, perfectamente a través de las Escrituras, para poderle ese mismo Dios presentárselo a otras personas. Porque si nosotros presentamos a un Dios que no es el de la Biblia, sino que es un Dios que es inventado, imaginario, se está poniendo en peligro la misma eternidad de las personas. Porque las personas van a creer es un Dios que es imaginario y no el Dios que declara la Biblia. Por ejemplo, algunas veces cuando uno está tratando de mostrarles o presentarles el Evangelio a algunas personas, mostrándoles que Dios es un juez justo y Él está airado todos los días contra el impío, y hay personas que dicen, no, pero es que yo sé que mi Dios es amor y mi Dios es perdonador. En el caso de los testigos de Jehová, no es cierto que existe el infierno, Dios es amor, y cómo se le ocurre que Él siendo amor va a dejar que unas almas van a arder por una eternidad en una paila, en un infierno. Eso es totalmente todo lo contrario a la idea que el mundo tiene acerca del amor, ¿verdad? Pero esa misma imaginación o ello que se están imaginando está directamente con el primer mandamiento que el pastor lo mencionaba aquí, que dice que no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y el Dios verdadero dice que Dios es un juez justo y Él está airado contra el impío, ¿verdad? O sea, solamente se agarran de ciertos atributos que a ellos les conviene. Si no existe el infierno, pues listo, entonces desboquémonos a hacer lo que queramos. Al fin y al cabo, nadie va a recibir justicia por nuestros pecados, y eso es lo que quisieran muchas personas, y por eso se imaginan a ese Dios de esta manera. Entonces, hermanos, pues por un lado sí, necesitamos conocerle más a Él. Es cierto que hay personas que no quieren admitir al Dios de la Biblia, pero
hay que seguir adelante en ese proceso. Hay que mostrarles al Dios el único verdadero y es el que está en la Biblia, porque de eso depende que las personas realmente crean el Evangelio que es bíblico y de ahí depende la eternidad de ellos, ¿verdad? Pastor, casualmente en Gálatas capítulo 1, el versículo 6 en adelante dice, está hablando el apóstol Pablo a los de Galacia que se habían desviado del Evangelio, ¿no? Y él les decía, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Miren lo que dice aquí tan tremendo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. También antes lo hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica un evangelio diferente del que habéis recibido, sea anatema. O sea, está hablando de diferentes evangelios que están desviando a las personas del verdadero evangelio. Y eso sacan con doctrinas diferentes, ¿no? Sí. Sí, así como hay un Dios único, hay solo un mensaje de salvación y es el evangelio. Cualquiera que niegue eso, así sea un ángel del cielo, sea maldito, sí. Sí, últimas. Entonces, sí, es un reto realmente en este mundo relativista, en este mundo de que cada uno tiene su propia verdad, que como cristianos permanezcamos fieles a la palabra de Dios y podamos afirmar con denuedo que nuestro Dios es único, que no hay otro Dios fuera de Él y que solamente en Cristo hay salvación. Entonces vamos a orar y a pedirle al Señor que Él nos ayude a poder vivir lo que estudiamos. Padre, te damos muchas gracias por este tiempo en el que nos has permitido, Señor, estudiar un atributo más acerca de ti, Dios. Oramos para que tú nos ayudes a vivir vidas cristianas, Señor, donde el único objeto de nuestra adoración eres tú, Señor. Padre, que si hay algún ídolo en nuestros corazones, Padre, que tú uses esta enseñanza para poder derrumbarlo, para poder quitarlo totalmente de nuestro corazón y ayúdanos, Señor, más bien a poder darte ese primer lugar siempre a ti, Dios. Ayúdanos a apartarte a ti, Señor, en nuestros corazones, a tenerte como la preeminencia, como lo más importante, para que de esa manera, Señor, nosotros podamos vivir una vida que demande una explicación. Una vida que haga que el mundo se cuestione por qué hacemos lo que hacemos y qué nos motiva a vivir como vivimos. Padre, oramos para que tú obres de una manera especial, Señor, en nuestras vidas. Ayúdanos a aplicar lo que hemos estudiado, Dios. No solamente queremos tener información teológica, no solamente queremos saber teoría, queremos que todo esto pueda movernos, Señor, a la práctica, pueda movernos a anhelar más de ti, a poder decir como el salmista, Señor, que tenemos hambre y sed de estar contigo, Dios, hambre y sed de tu palabra, que es agua de vida, que nos satisface, que nos llena, Señor, como nada en este mundo lo puede hacer. Padre, oramos para que tú nos ayudes a poder aplicar lo que hemos estudiado en esta noche. Te lo pedimos, Señor, todo esto en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén.